Naturaleza y emociones morales en la obra del filósofo Henry Thoreau. Esta ponencia la hice en diciembre de 2025, el año pasado, en la Universidad de Málaga para el primer simposio de intersecciones entre ética y estética. Y está centrada en la cuestión de la ética de este autor, Henry Thoreau, a través del caso de su estética de la muerte. Thoreau integra lo ético y lo estético habitualmente en sus escritos, mediante la descripción de los entornos naturales y también de los entornos humanizados, su relación con ellos y las relaciones y las reflexiones morales que suscitan, ya sea mediante conexiones tradicionales, a través de la cultura, o por su propia revisión sobre los modos de vida. De hecho, la cuestión acerca de cómo vivir, cómo satisfacer las necesidades de la vida y cómo desarrollar nuestras capacidades aparecen en su obra más destacada, Walden, que será también nuestra fuente principal para esta ponencia. Además, recuerdo que hace poquito hemos hecho un seminario sobre esta obra y que tenéis todos los vídeos de este seminario guardados en este canal de YouTube. La cuestión de cómo vivimos o de cómo dirigimos nuestra vida y la pregunta acerca de cómo debemos hacerlo están vinculadas para Thoreau con cómo concebimos la muerte. Esto quizás suene muy aventurado para algunos de sus lectores, ya que el autor tiene fama de encumbrar la belleza natural, elogiar la vida silvestre e incluso parajes idílicos en los que habitar. Y frente a ello, la muerte se nos presenta habitualmente como algo más tétrico, al igual que los entornos más áridos e inhabitables. Pero el modo en que Thoreau trata la muerte en algunos episodios de sus obras no tiene nada de tétrico. Más bien, muchas veces es una perspectiva compasiva, pero otras adopta una mirada inocente y desprovista de moral, en la que celebra la mortalidad como faceta de la naturaleza. Tal es el caso de Walden. Esta obra, más que un relato sobre su experiencia en los bosques, es una reflexión sobre el lugar de lo humano en el mundo actual. En el mundo natural. También en el mundo actual, quiero decir, en su mundo, en su contexto, que Thoreau considera como aspecto central de toda su reflexión filosófica ser conscientes del mundo en el que vivimos. Es una crítica de la cultura y de la vida civilizada, entre otros muchos aspectos que se pueden extraer de esta obra. Habitualmente se plantea como un ejercicio de autoconstrucción o una obra sobre la vocación personal, pero el texto también está plagado de reflexiones sobre la relación con los entornos, tanto los naturales como los sociales, y sobre variadas cuestiones éticas que incumben a toda la humanidad. De este modo, elabora una dialéctica naturaleza-cultura en la que la estética de la naturaleza instiga una transformación cultural y moral. Aquí aparece, por ejemplo, la interpretación de los entornos naturales, las leyendas y mitos con los que explicamos el origen y el sentido del mundo que nos rodea. Thoreau no solo hace alusión a los relatos existentes, por ejemplo, sobre el origen de la laguna de Walden, sino que también crea sus propios relatos. Realiza un trabajo artístico, creativo, al imaginar incluso interpretaciones mitológicas de las creaciones humanas, como al describir el ferrocarril
asemejándolo a un dragón o a un caballo de hierro. Si bien Thoreau es muy empírico, sus obras están repletas de recursos poéticos y de conexiones emocionales con el entorno. Sus juicios estéticos atraviesan lo bello, lo sublime, lo perturbador, lo grotesco, pero también conectan con emociones morales. La simpatía hacia la naturaleza, la adoración de la belleza y de lo sublime, la curiosidad y la atracción por las formas extrañas e incluso grotescas, como describe las formas de la arena al descongelarse en primavera, la compasión ante situaciones perturbadoras, ante la contemplación del sufrimiento, etc. De este modo, identificamos varios niveles discursivos y epistémicos en Walden: la descripción, el juicio estético, la emoción moral y finalmente la reflexión ética. Thoreau no distingue específicamente entre cada uno, sino que los presenta en una conexión continua que conduce desde la percepción más sencilla hasta la reflexión más elaborada. En su obra, la estética y la ética son facetas de nuestra relación cognitiva con el mundo, junto al conocimiento más científico y riguroso. La moral se entiende como el resultado directo del conocimiento humano y de nuestra continua interrelación con el mundo. Thoreau destaca en este sentido que nuestra vida es sorprendentemente moral, citando Walden. Como indica Anthony Furtak, Thoreau se refiere a esto como una empresa moral. La percepción de la belleza es un examen moral, un examen de nuestro carácter en cuanto que encarnado en nuestras inclinaciones. De este modo, Thoreau no observa moral en la naturaleza por sí misma, es decir, no está pretendiendo ser objetivista, ni afirmando una concordancia entre ser y deber ser, sino que analiza la moral en el propio sujeto que contempla la naturaleza. La naturaleza simplemente es, existe, con un equilibrio u orden propio. Pero es el sujeto quien le otorga, a través de su percepción, una interpretación moral, quien establece su valor y juzga si nuestro comportamiento respecto a lo natural es bueno o malo. Por eso, la experiencia estética presentada por Thoreau se entiende, en un primer sentido, como una experiencia formativa del carácter y de los valores morales, a través de estas emociones morales. La emoción moral funciona como una guía aproximada para establecer límites éticos, especialmente a través de la compasión. Es el caso, por ejemplo, de la reflexión de Thoreau sobre la caza, que presenta como una actividad que facilita el desarrollo emocional desde la infancia. El autor dedica buena parte del capítulo Leyes Superiores a una discusión puramente ética, pero también con un fuerte contenido estético y emocional. Thoreau propone que interactuar con la muerte puede ser un contexto apropiado para adquirir mayor respeto y compasión, para no banalizar la muerte, para darle importancia a la vida y para aprender que causar sufrimiento innecesario o una muerte cruel es moralmente rechazable. Defiende que sin ese contacto con la muerte no se adquiere empatía, o al menos hay cierta carencia del trato necesario para que esa empatía sea profunda y significativa para el comportamiento moral. Pero la relación entre la estética y la ética tiene un segundo sentido. También se desarrolla como una herramienta crítica para analizar la moral tradicional. Siguiendo el ejemplo de la caza, Thoreau plantea que cualquier actividad humana que resulte en el sufrimiento o en la muerte animal es evitable siempre que podamos obtener nuestras necesidades vitales con otros medios. La compasión que despierta la experiencia de la muerte ajena, especialmente cuando es innecesaria
y no responde a una exigencia vital, en primer lugar, forma nuestro comportamiento para alejarnos moralmente de tales acciones. Pero en segundo lugar, se puede aplicar críticamente a otros comportamientos en los que no era tan evidente. Esto, para Thoreau, supone una tendencia que debería adoptar la civilización hacia causar cada vez menor sufrimiento. Al mismo tiempo, Thoreau es consciente de que esta vía de argumentación es endeble. Está fundamentando su reflexión en una respuesta emocional y en la posibilidad de encontrar alternativas. Por lo tanto, esta tendencia a causar menor sufrimiento se enmarca siempre en el compromiso emocional y moral y en las posibilidades técnicas humanas, que no son absolutas y no son estables. Thoreau mismo advierte en este capítulo que las necesidades vitales tienen que estar siempre por encima de esa exigencia moral. Pero por supuesto, lo que no podemos hacer es tomar como natural cualquier comportamiento del que no queramos prescindir por pura convicción moral. Esto es una problemática bastante profunda. Por eso, la propia obra de Walden se plantea como un intento de reducir la vida, en primer lugar, a las necesidades más básicas, como alimento, calor y cobijo. Y después construir lo demás desde esa base irrenunciable. Thoreau asemeja esto a excavar en el fango de las costumbres, hasta encontrar un suelo de roca sólida. Ese fundamento sólido permite ir construyendo sucesivamente otros compromisos morales desde la convicción de que no van a amenazar las necesidades más básicas. Hay un episodio muy significativo de estas perspectivas sobre la estética de la muerte, y en especial de su sentido crítico, en el penúltimo capítulo de Walden, titulado Primavera. Si bien este capítulo es el que más contrastes ofrece entre lo bello, lo sublime y lo grotesco, hay un pasaje en particular en el que Thoreau se refiere a la presencia de un caballo muerto en el camino de su cabaña al pueblo. Voy a leer el fragmento, aunque ya lo leímos hace poco en el seminario. Dice así: había un caballo muerto en la hondonada de camino a mi casa. Advierto de que puede haber alguna variación con respecto a lo que leímos en el seminario, porque esta es mi traducción del fragmento. Si no recuerdo mal, en este documento hice mi propia traducción con alguna variación con respecto a la edición de cátedra. Había un caballo muerto en la hondonada de camino a mi casa, que a veces me obligaba a desviarme de mi camino, especialmente por la noche, cuando el aire era más pesado, pero la confianza que me otorgaba en el fuerte apetito y la inviolable salud de la naturaleza me compensaba por ello. Adoro ver que la naturaleza está tan repleta de vida que puede permitirse sacrificar a una miríada y soportar que unos cacen a otros, que los tiernos organismos pueden tranquilamente dejar de existir siendo aplastados como puré, renacuajos engullidos por las garzas y tortugas y sapos arrollados en la carretera, y que a veces llueva carne y sangre. Este pasaje muestra perfectamente que la relación entre lo estético y lo ético no es rígida, que no se trata de una mera transformación del juicio estético negativo en un valor moral negativo. Si bien lo más directo y también lo tradicional es entender como moralmente negativa la muerte, especialmente a través de esa percepción desagradable, Thoreau le da una vuelta racional a esta sensación y la convierte en indicativo de algo distinto: la vitalidad de la naturaleza y su capacidad para renovarse a través de la muerte.
haciendo que la pérdida natural de vidas no sea inútil, sino que forme parte de un ciclo natural perfectamente acompasado. Para Thoreau, lo más nocivo que podemos hacer como humanos es alterar ese ciclo con nuestras acciones. Esto es un claro antecedente de movimientos ecologistas y sobre todo de la ecología profunda, de Arne Naes. Continuando con el pasaje, Thoreau llega a atribuir inocencia a la naturaleza por esta abundancia de muerte. Después de la anterior descripción, continúa. Con tal disposición a la contingencia, debemos percatarnos de cuán poca importancia hay que darle. La impresión que causa sobre un hombre sabio es la de una inocencia universal. El veneno no es venenoso después de todo, ni hay heridas mortales. La compasión es un terreno muy insostenible. Tiene que ser resolutiva. Sus súplicas no llegarán a ser un modelo a seguir. Aquí rechaza que sea lícito compadecerse de eventos naturales. Es lícita esa emoción cuando nos referimos a cómo intervenimos nosotros en la naturaleza, pero no a la naturaleza por sí misma y en su conjunto. La inocencia universal, y que en última instancia nada sea venenoso ni mortal, no se refiere a casos particulares, sino al conjunto del orden natural. Y es de destacar que no se le atribuye bondad a la naturaleza, sino inocencia. Conocemos más, a partir de filósofos como Rousseau, la idea del buen salvaje. Pero para Thoreau, si nos atenemos a la naturaleza en su forma más pura, no somos buenos. La bondad requiere un juicio que no se da en la naturaleza por sí misma, sino particularmente en el sujeto humano. Por lo tanto, también juzgar la muerte natural, como algo malo, resulta absurdo desde esta perspectiva. Como señalaba, esto rompe con la idea de que la conexión entre estética y ética sea simplemente un paralelismo. Thoreau añade un componente racional y sobre todo una comprensión del contexto particular en el que damos el salto de lo estético a lo moral. No en todo contexto es lícito y no siempre se tiene que interpretar del mismo modo. Aunque Thoreau también manifiesta esto a través de ciertas experiencias estéticas. Hay un caso bastante potente, ya fuera de Walden, en su obra Cape Cod. El primer capítulo trata sobre un naufragio en el que murió la autora Margaret Fuller. Thoreau fue allí a buscar sus pertenencias y describe lo que le pareció la escena al contemplar los cadáveres de la filósofa, su marido y del resto de pasajeros tirados en la playa. Dice así. En su conjunto, no fue una escena tan impresionante como había esperado. Si hubiera encontrado un cuerpo arrojado a la playa en algún lugar solitario, me habría afectado más. Simpaticé bastante con los vientos y las olas, como si lanzar y aplastar esos pobres cuerpos humanos fuera el orden del día. Si esta era la ley de la naturaleza, ¿por qué gastar tiempo en pasmarse o compadecerse? Si el último día ha llegado, no debemos pensar demasiado en separarnos de los amigos ni en las perspectivas truncadas de cada cual. Vi que los cadáveres se podían multiplicar, como en el campo de batalla, hasta que ya no nos afectaran en grado alguno, como excepciones al destino ordinario de la humanidad. Toma todos los cementerios juntos, son siempre la mayoría. Solo lo individual y lo privado requieren nuestra simpatía. Esta descripción es bastante impersonal. Los cadáveres aparecen como una consecuencia natural de una tormenta, como si simplemente fueran ramas caídas.
y expresa una experiencia en la que la superabundancia de muerte genera insensibilidad y esa insensibilidad conecta con la idea de que la naturaleza es inocente y que funciona al margen de la moral. Pero hay un punto en este pasaje que me parece más criticable, porque hay dos cuestiones juntas, una natural y otra humana, entre las que Thoreau hace una analogía. Por un lado, Thoreau advierte que un exceso de muerte insensibiliza. Y esto tiene relación con que en el orden natural la muerte es algo absolutamente extendido. Y por supuesto ligado a leyes predeterminadas. Pero si pensamos en otros casos, como el que menciona del campo de batalla, la perspectiva cambia un poco. Profundizando más en esto, podemos considerar que sí habría que mantener cierto afecto y cierta reflexión ética acerca de la batalla, aunque no sea legítimo cuestionar las acciones del mar y del viento. Pero la batalla no es un fenómeno natural, aunque el resultado, por esa abundancia de muerte, sea estéticamente parecido. En definitiva, y a modo de conclusión, Thoreau no está afirmando que la experiencia estética sea un indicativo absoluto de valor moral. Pero estas experiencias invitan a reflexionar críticamente sobre el valor tradicionalmente asignado a la muerte. Esta reflexión se presenta a través de lo perturbador o desagradable y a veces la insensibilidad. Junto a algún caso que ha quedado sin mencionar, como su descripción hermosa de las hojas caídas y la podredumbre derivada del otoño, esta variedad en la experiencia estética conduce también a una mayor complejidad en la reflexión ética, a evitar fórmulas y soluciones simples. Thoreau se percata de que la moral, como creación humana, tiende a juzgar el mundo que nos rodea con un filtro humano e idealizado. Pero su planteamiento conduce la cuestión hacia una perspectiva anti-antropocéntrica y por el contrario, centrada en el propio orden natural y vital.